Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Vamos a empezar nuevamente un nuevo año para seguir profundizando en tus palabras, en tu escritura, en tu revelación. Y Señor, tenemos el privilegio, podemos hacerlo libremente y lo hacemos de manera alegre, gozosa, entendiendo que la Biblia no es un simple libro más, es la expresión de lo que sos vos, de lo que pensaste desde el principio hasta el final, y por eso nos disponemos en este momento a estar atentos y prestos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, comenzamos este nuevo año y ustedes saben que nosotros venimos estudiando el libro de Éxodo y vamos a seguir este año estudiando el libro de Éxodo y estamos por comenzar ahora el tema de la ley. Pero quisimos hacer un parate de 4 o 5 domingos que vamos a tener ahora para reforzar un poquito lo que es la identidad de la iglesia, es decir, reforzar cuáles son nuestros valores, qué es lo que valora la iglesia, puntualmente esta congregación local, más allá de que los valores en general coincidimos con la iglesia cristiana en general, pero en nuestra congregación local tenemos ciertos valores y le damos importancia a algunas cosas, a otras no tanto, quizá en otras congregaciones pueden ser distintas, pero queremos un poco repasar cuáles son las cosas importantes de nuestra congregación que de alguna manera forman nuestra identidad, ¿no? Que de alguna manera nos va dando un cierto perfil que, insisto, subraya ciertas cosas y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué en esta iglesia no se hace tal cosa? ¿O por qué en esta iglesia se subraya demasiado tal otra? Porque entendemos que hay cosas que son demasiado importantes, no decimos que son mejores o peores que otra situación, simplemente nosotros decimos que intentamos subrayar y darle importancia a ciertas cosas que creemos que son fundamentales. Por eso vamos a hacer este pequeño viaje, repaso de nuestra identidad y especialmente también para las personas que vienen nuevas, que nos están acompañando, que también quieren sumarse a esta congregación, hacerse miembro de esta congregación. Intentamos también comunicar qué cosas son importantes para nosotros, ¿no? Para que las personas que quieran formar parte de esta comunidad y empezar a expresar la iglesia juntos, obviamente tengo que saber cuáles son los valores de esta familia, ¿no? Así que vamos a comenzar con esto en este tiempo. Y vamos a empezar por lo básico. Podríamos preguntarnos, y como siempre, ayúdenme ustedes a mí, pero traten de ser lo más sintético posible, así podemos participar todos. La primera pregunta que surge, que podemos entender como iglesia, es ponernos de acuerdo en qué es el Evangelio, ¿no? Porque quizás nosotros decimos la palabra evangelio y la repetimos, no sé, en muchas ocasiones, en muchos aspectos, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿qué es para nosotros el evangelio? ¿Qué involucra el evangelio? Bien, así que me ayudan y vamos anotando algunas cosas acá en el pizarrón. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué involucra el evangelio? El mensaje de Cristo de salvación. ¿Qué más? Bien, voy a ir anotando palabras. Salvación. Salvación, restablecer el vínculo. Bien, podríamos poner acá también, ¿no? Reconciliación. ¿Qué más? Bien, es la transformación de la vida, ¿no? No solamente una cuestión teórica, sino también práctica. Entonces vamos a poner acá vida. ¿Algo más? Palabra de Dios. Vamos a poner palabra para resumir. ¿Algo más? Poder, perdón. Buenas noticias.
Después podríamos preguntar, ¿no? ¿Poder para qué? O buena noticia de qué. Si usted... Bien, conocer, ahí va, también. Conocer el corazón de Dios, ¿no? De querer vincularse con nosotros y expresar su amor. Bien, a ver. Por ejemplo, como decíamos, poder para qué y buena noticia de qué. Por ejemplo, si tuviéramos que ampliar. ¿Cuál es la buena noticia? O poder de qué. ¿No? Porque Pablo en Romanos dice, ¿no? Que el Evangelio es poder de Dios. ¿Pero para qué? Para, no sé, hacer milagros, para salvación de los que creen. Bien, ¿salvarnos de qué? La buena noticia de que el reino de los cielos se ha acercado, la salvación de la eternidad sin Cristo. Tener el conocimiento y la sabiduría de Dios para poder, obviamente, expresar la vida práctica como decíamos recién. ¿Algo más? La promesa cumplida de Dios. Perfecto. ¿Nada más? La salvación involucra el arrepentimiento. Muy bien, vamos a poner arrepentimiento. Porque ahora la pregunta también es... ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cómo? Victoria. Bien, ¿no? Historia, bien entendido, ¿no? Victoria. Vamos a poner por acá. Victoria. Victoria, libertad, perfecto. Tenemos un montón de cosas. Pero la primera que ustedes nombraron, o que enseguida nos sale, o que nos sale, hablando del Evangelio, es la salvación. ¿No? ¿De qué tenemos que ser salvos? De nosotros mismos, muy bien. Ahora, miren, les pregunto, ahora ya un poco más puntual. Cuando en el Antiguo Testamento, los escritores del Antiguo Testamento hablan de salvación, ¿de qué hablan? ¿La salvación de qué? Del alma. Liberación de una opresión. De la condenación eterna. De la maldad. Bien. De los enemigos. Bien. Walter dice que, claro, en los Salmos hay mucho de esto, de ser perseguidos por otros enemigos, por ciertos ejércitos enemigos, y que Dios liberaba de ese peligro, ¿no? Bien. Bien, bien, Sergio dice que también, aparte de que involucra una salvación espiritual, también puede ser que tenga que ver con una salvación de, por ejemplo, una enfermedad o de cosas cotidianas. Bien. ¿Algo más? Bueno, miren, vamos por ejemplo a Génesis y simplemente refrescamos algunas cosas. Génesis 1... 26. Es muy conocido, por eso lo voy a leer un poco rápido. No lo tengo en los papeles, pero quisiera refrescar este concepto que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoreen, para que ejerzan dominio sobre la creación, ¿no? Sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. Luego Dios los bendijo y le dijo otra vez: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, tener dominio. Dominad sobre los peces del mar otra vez.
Entonces, si nosotros tuviéramos, 3 veces se repite este verbo de tener dominio, sojuzgar y demás. ¿Sobre quién tenemos que tener dominio? Sobre lo creado. ¿Sobre qué hay que tener dominio? Sobre nuestra naturaleza caída. Muy bien, Irma. O sea, es distinto, ¿no? Una cosa es la creación, que también, porque es lo que expresa acá, o lo que leemos literal, y otra cosa es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Algo más? Miren lo que dice Génesis 3, verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos. Y yo tengo así: tendrás el deseo de tu marido, pero él te dominará. ¿Sobre quién está ejerciendo ahora el hombre su dominio? ¿Sobre quién? Sobre la mujer. ¿Eso es correcto? ¿Esa era la idea de Dios? Está claro, ¿no? Esta es la consecuencia de que Dios le había dado un dominio al hombre y a la mujer juntos, pero hay alguien que no está entendiendo sobre qué tengo que tener dominio. Entonces el hombre cree que puede tener, por ejemplo, dominio sobre la mujer. Ahora, miren lo que dice el capítulo 4, verso 7. Muy bien. Si obras bien, no serás, le está hablando a Caín, ¿no? Que está a punto de asesinar a su hermano. Y dice: si obras bien, no serás enaltecido, no serás puesto en honra, digamos. Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y su deseo va contra ti, pero tú tienes que dominarlo. ¿Qué es lo que tiene que dominar Caín? ¿Se dan cuenta cómo el escritor empieza a utilizar ciertos recursos de narrativa para empezar a meterme en una historia extraña, pero con el objetivo de decirme: el hombre tiene que tener dominio sobre la maldad? Pero ¿cómo termina la historia? ¿O cómo sigue la historia? En realidad la historia lamentablemente sigue, salvo en Cristo, que es la bisagra de nuestra historia. ¿Cómo sigue? Claramente, y fíjense que tiene un lenguaje de animal, ¿no? Porque dice, dice mi versión: el pecado acecha como un león en la puerta, ¿no? El pecado acecha, es un animal que está ahí al acecho, pero vos tenés el poder de dominarlo. La gran pregunta es si vas a dominar al pecado, si vas a dominar la maldad. ¿Me siguen? Pero claramente el hombre no se deja, o mejor dicho, no domina a la maldad, sino se deja gobernar por la maldad. Entonces empezamos a tener un gran problema. Ahora, miren lo que va a decir, por ejemplo, Génesis 49. Miren, vamos rápido así. Vamos a leer varios versículos, así que o me acompañan, quizá pueda aparecer ahí aparece en la pantalla, también para que me puedan acompañar. Génesis 49, 17. Miren lo que dice, muy extraño, está hablando Jacob, y vamos a ver cómo en la narrativa, ¿qué significa, estamos en esto, qué significa la palabra salvación en el Antiguo Testamento? ¿Qué pensaban los escritores bíblicos cuando hablaban de salvación? Dice Génesis 49, 17, sea Adán, el hijo de Jacob, serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y su jinete cae hacia atrás. ¿Qué quiso decir Jacob de su hijo Adán? ¿Era una víbora? O sea, tenía como una mascota y era su propio hijo, una víbora, que le puso el nombre Dan. ¿O? Habla de las características de Adán. Va a ser muy bien, va a ser de tropiezo, ¿ven? Y fíjense que ponen otra vez una serpiente. Nosotros ya tenemos esta imagen en la narrativa bíblica de que una serpiente no sería algo positivo, ¿no? No es algo lindo para tener. Entonces, es la simbología de la maldad, exacto, del diablo. Ahora, sea Adán serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones. Claro, muerde los talones porque la serpiente se arrastra, ¿no? Entonces muerde los talones y hace caer al jinete hacia atrás, o sea, produce daño.
Pero miren lo que dice el 18, el que sigue. Por tu salvación espero Dios. ¿Salvación de qué? ¿De la agresión del diablo? Pero en este contexto, ¿de la salvación de quién? Bien, ¿y quién es la serpiente? A ver, se entiende que es muy extraño este lenguaje, porque dice, por tu salvación espero Dios. ¿Salvación de qué? Acaba de decir que Dan es serpiente junto al camino, que es una víbora que muerde los talones y que puede hacer daño. Entonces yo quiero que me liberes, ¿de qué? Del daño que puede producir, en este caso, Dan. ¿Está bien? Que está como representando a la serpiente. ¿Me siguen? Vamos a Éxodo 14. Vamos a leer el verso 13. Ahí va a aparecer también. Miren, dice, el que no tiene Biblia puede leer la pantalla. Dice Éxodo 14. Están a punto de cruzar el Mar Rojo, ¿no? Y Dios le dice a Moisés, o Moisés le dice al pueblo, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Fíjense que dice otra vez la misma palabra, en el original hebreo, es la misma palabra que leímos recién en Génesis 49. Dice, serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. ¿Qué es la salvación en este contexto? De la muerte en manos de los egipcios, ¿qué más? De la tribulación, de la esclavitud, de un tiempo de opresión. ¿Ven que hay muchísimos conceptos? Muy bueno. Miren lo que dice el capítulo 15, Éxodo 15, verso 1. Entonces Moisés y los hijos de Israel, después de cruzar el Mar Rojo y de ver que los egipcios se ahogaron, dice, prorrumpieron en un cántico a Dios y hablaron diciendo, cantaré al Señor porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y su jinete arrojó al mar. Dios es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Pero dice que ha triunfado. ¿Sobre quién ha triunfado Dios? Sobre la víbora, me dice Sergio. Bien, sobre la muerte. Pero si uno diría literalmente, ¿a quién venció? A los egipcios. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que Dios tiene un problema con los egipcios. No es que Dios tiene un problema con Faraón. El problema es que el Faraón y los egipcios han abrazado la maldad, como Caín, se han dejado dominar por la maldad para hacerle daño, para oprimir a los egipcios, a los israelitas en este caso. ¿Qué hace Dios? Libera al pueblo, es la salvación de este pueblo, saca a este pueblo de esta opresión, de seguir recibiendo daños, como Dan, ¿no? Que muerde los talones, y los libera. Y miren lo que dice verso 4, el verso 3. Dios es varón de guerra. ¿Contra quién está peleando el Señor? Dios es su nombre, o Jehová es su nombre. Arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Uno dice, bueno, está peleando contra el faraón y su ejército. Verso 6. Tu diestra, oh Dios, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Dios, aniquila al enemigo. ¿A quién aniquila? Ven, ahí va. Uno podemos decir, leo literal, dice, el faraón y los egipcios. Uno puede decir, bueno, la maldad que hay detrás de ellos, ¿no? Al diablo y demás. Bien, ahora vamos a ver qué. Entonces, tu diestra, oh Dios, aniquila al enemigo. Miren lo que dice el verso 12. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste. ¿No? Redención, hay redención acá. Entonces se ve que la redención no tiene que ver solamente con el concepto del futuro con Jesús simplemente. Los has guiado con tu fortaleza. Verso 14, los pueblos oyeron y temblaron, pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea. Es decir, que no solamente a estos enemigos, sino también a otros. Sí, Cris.
Cristina pregunta si con los israelitas no salieron algunos egipcios. Y sí, algunos egipcios salieron con ellos. ¿Y qué están diciendo esos egipcios? ¿Qué están diciendo? Bien. Exacto. Dios mostró a través, muy bien lo que dice Cristina, a través de un montón de señales, como vimos las 10 plagas, que son 10 señales, mostró quién era Dios. Y algunos egipcios decidieron identificarse con este pueblo y salir con ellos. Y no identificarse con quiénes. Exacto, con el opresor. O sea, obviamente con los egipcios y el faraón, pero el concepto más allá de faraón y egipcio es el poder opresor, el que hace daño. ¿Bien? Y miren lo que dice Ezequiel 29:3. Sí, Sergio. Sí. Ajá. Sí. Bien, buen dato, dice Sergio, claro. No es simplemente quédense quietos y vean que yo hago la salvación y ellos se tiraron a hacer la plancha, sino que no, tuvieron que dar un paso, empezar a avanzar en el mar, aunque veían que no se abría, que era complicado, imagínense, ¿no? Pero esta situación de que Dios está controlando las aguas, como es del primer capítulo, ¿no? Y el pueblo está pasando por un lugar seco como una redención. Pero obviamente el pueblo tiene que trabajar. Miren lo que dice Ezequiel 29. Verso 3. Comunícales que el Señor Dios dice: yo soy tu enemigo. ¿Enemigo de quién? Faraón, rey de Egipto. Quien te cree es poderoso. Mire cómo lo denomina: dragón echado en medio de tus ríos. ¿Por qué el faraón es un dragón? ¿Es cierto esto que el faraón es un dragón? Con trampa, porque si dicen que no, entonces, ¿por qué la Biblia está diciendo? Ahí está, es una figura, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Es una figura. ¿Recuerdan? Dam es una víbora, es una serpiente que hace daño. El faraón es un dragón, es un animal, un monstruo que está graficando la maldad y la opresión que él genera. Entonces dice, pues tú has dicho, termina el verso 3 diciendo, el Nilo es mío y yo lo he hecho para mí mismo. Fíjense, el faraón decía, el Nilo es mío y yo lo he hecho para mí mismo. ¿Qué se cree faraón? Un dios, ¿no? Como que tiene ciertos poderes. Sí, el pueblo también creía que él era un dios. Y miren lo que dice verso 4. Yo pondré garfios en tus quijadas, le dice Dios, ¿no? Al faraón. Y te sacaré hacia tierra con peces adheridos a tus escamas. Qué interesante este vocabulario, ¿no? Otra vez, no es que Dios vino con un garfio literal y sacó a este personaje. Y miren lo que... Vamos a saltar al 14 porque no vamos a llegar, sino... Verso 14. Cambiaré la suerte de Egipto y los haré volver a Patros, tierra de sus antepasados. Allí formarán un reino humilde. Allí formarán un reino humilde. Será el reino de menor importancia y nunca podrá levantarse por encima de las demás naciones. Yo mismo los haré tan pequeños que no podrán dominar a las otras naciones. ¿Se dan cuenta? Que el lenguaje del inicio es, Dios le da dominio al ser humano para que domine, vamos a ver después a qué, pero no domina lo que Dios quería que domine. ¿Entre quiénes se empezaron a dominar? Unos a otros. El hombre a la mujer quiere también dominar al hombre, después Caín quiere dominar a su hermano, por eso lo termina asesinando. Y hay una pelea de dominios, hay una pelea de poder. Nuestra misma historia. Entonces acá en este caso, por ejemplo, lo tomó al rey de Egipto y le dijo, vos vas a tener un reino humilde y no vas a dominar más. Sí, Sergio. Es lo mismo que pretendió hacer esta expresión del diablo, de Lucifer, ¿no? Alguien que quiere tomar un lugar, que quiere ocupar una autoridad. Ahora, en Isaías 30:3, lo leo rápido para avanzar, Israel confía en Egipto, dice, pero al confiar en el faraón se verán desengañados, humillados y avergonzados, pues él no puede librarlos, él no puede darles salvación. Y termina diciendo el verso 6, atraviesan
los desiertos habitados por leones y veloces víboras. Pero Egipto no les dará nada a cambio. Las promesas de Egipto no valen nada. Miren esta expresión. Dragón renuente lo llamo yo, dice Dios. Entonces empezamos a ver que en la narrativa bíblica lo que Dios está esperando es que yo tenga un dominio, es que el ser humano, es que las personas con una autoridad tengan dominio sobre la maldad, no sobre las personas. ¿Se entiende el concepto? Es decir, yo tengo dos posibilidades, le dice Dios a Caín. Vos podés dominar la maldad o podés dejarte dominar por ella y hacer lo que hizo Caín, dañar a otros. Lo que expresa Adán, yo quiero hacer daño. Lo que es el faraón, yo soy un dragón, me identifico con la serpiente, quiero hacer daño. Y recuerdan cuando Jonás está en el vientre del pez, ¿cómo termina la frase? Cuando yo había, dice verso 7 de 2 de Jonás, cuando yo había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor y mi oración desesperada fue escuchada por Él. Los que confían en dioses falsos no saben lo que están perdiendo. Desprecian el inmenso amor de Dios. Pero yo para siempre te rendiré homenaje y te ofreceré sacrificios rituales en agradecimiento por lo que has hecho por mí. Cumpliré las promesas que te hice. Solamente el Señor puede salvar. O la salvación es del Señor. ¿La salvación de qué? Ay, muy bien. De nuestra propia maldad. ¿Jonás de qué fue salvado? ¿De la muerte? De desobedecer a Dios. Entonces, si va a desobedecer a Dios, ¿de qué fue salvado? De cumplir el propósito. Entonces, ¿qué quería hacer Jonás si no iba a cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo? Hacer su voluntad. Entonces, ¿de qué lo está liberando el Señor? De sí mismo. De hacer su propia voluntad. De usar su propia maldad. Porque, ¿qué piensa Jonás de los ninivitas? Que son un desastre, que no merecen la gracia del Señor. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Ese es un pensamiento de una víbora o de un ángel del Señor? ¿Se dan cuenta? Ese es el pensamiento de alguien que tiene odio, que quiere hacer daño, que dice estos no se merecen. Entonces esta figura de Jonás atrapado por un gran monstruo, ¿me siguen? Esta figura de Jonás atrapado por un gran monstruo expresa cómo Jonás está enredado en sus propios deseos malvados. Entonces cuando él dice, yo le pedí perdón a Dios y quiero salir y voy a cumplir lo que dije que iba a cumplir, la salvación es del Señor. El Señor me está salvando de mi propio pensamiento. ¿Se dan cuenta? Sí. Exacto. Martín dice que ese mismo supuesto animal que está ahí acechando a Caín, que termina comiéndose a Caín, se terminó comiendo a Jonás también. Y es este faraón, este dragón, que obviamente usa su maldad para poder tragarse a sus enemigos. Podríamos leer también cuando, creo que es Ezequiel, que habla también de Nabucodonosor. Y dice que él se tragó a los israelitas, se los tragó. Y también Nabucodonosor es presentado como un monstruo en la Biblia. Es alguien que se traga a sus enemigos. Bueno, podríamos seguir leyendo un montón de versículos, como Primera de Crónicas 16, que dice, sálvanos Dios, salvación nuestra, recógenos, líbranos de los gentiles, de nuestros enemigos. Job también va a hablar de la salvación. Los salmos están, como decía Walter, llenos de lenguaje de salvación. Pero la pregunta es, porque miren este lenguaje en el Salmos 3, verso 7. Dice, ponme a salvo, Dios mío, rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es la salvación acá? Un poco fuerte, ¿no? ¿Qué es la salvación? Que Dios haga ¿qué? Bien, liberación, pero ¿qué tiene que hacer para liberar? Que destruya a los enemigos. Y podríamos ir un poquito más allá. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? ¿O quién es el enemigo de Dios?
La maldad. ¿Bien? Miren, y ahora vamos a leer, hay tanto para leer, pero vamos al Nuevo Testamento, perdón. Vamos a Mateo capítulo 1. Vamos a leer el verso 21. Dice, Mateo 1, 21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Esa palabra en el original, si bien está escrito en el griego, también podríamos vincularlo a la palabra hebrea Josuá, ¿no? Llamará su nombre Jesús, Josuá en el hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? ¿De qué va a salvar Jesús a su pueblo? Vuelvo a preguntar, ¿qué es la salvación? La reconciliación con Dios. Pero según este contexto, ¿de qué somos salvos? Lo que acaba de decir Mateo. Él salvará al pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. ¿Ven? Él salvará al pueblo de sus pecados. Bien, y termina diciendo que Dios, Jesús también va a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, yo te salvo de un lugar para colocarte en la presencia de Dios. Mateo 27, 37. Leemos solamente la Biblia porque es la única fuente que tenemos para expresar la enseñanza, ¿no? Y dice Mateo 27, 37, que le pusieron a Jesús un cartel que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Y con él fueron crucificados dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza, diciendo, el que derriba el santuario en 3 días lo edifica, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Y el 42 dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Cuando dice a otro salvó, ¿de qué está hablando? ¿Cómo? Pero todavía no murió y no resucitó, supuestamente. Bien, muy bien. O sea, Marcelo, por ejemplo, nombra una situación donde Jesús le dice, por ejemplo, a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Sí. O sea, Manuel está diciendo que, por ejemplo, el sálvate a ti mismo o a otro salvó tiene que ver con salvar de la muerte, porque después Dios lo va a salvar de la muerte. De las enfermedades. ¿Cómo? De los demonios que echó. Fíjense esto lo que podemos decir de la salvación. A otro salvó, pero ahora salvate a vos mismo. Y en el 49 dice, pero los demás decían, deja, veamos si Elías viene a salvarlo. Otra vez la salvación, ¿no? Ahora, esta misma palabra que es Josuá en el original, en Marcos capítulo 5, dice, y acá se empieza a complicar, habiendo pasado Jesús, 21, verso 21, Marcos 5, 21, habiendo pasado Jesús nuevamente a la otra orilla, se reunió una gran multitud en torno a él y estaba junto al mar. Llega uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo cae a sus pies, y le suplica con insistencia diciendo, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella, para que sea... ¿Salva dice esa versión? Bien, acá hay una versión que dice salva. ¿Es que sea salva o que sea sana? Acá dicen que hay una versión que dice sana, la mía también dice sana. ¿Pero fue salvada o fue sanada? Se salva de la muerte. Bien. ¿Algo más? Sí. Ven que ahí ya empezamos a encontrar otro significado de la maldad que genera algo, que oprime, que mantiene, porque para los contemporáneos de ese tiempo, la enfermedad era producida por un poder que estaba apresando a las personas. Entonces cuando Jesús sanaba, era una liberación. Entonces estaba siendo liberado de este poder. Entonces para ellos era una salvación. Por eso usan el mismo término que leímos recién, sálvate a ti mismo,
O cuando hablamos de que Jesús iba a salvarnos de los pecados, es el mismo término que usa acá para que pon tus manos sobre ellas para que sea salvada y pueda vivir. Porque hay una opresión, hay algo que tiene mucho más poder, al cual yo no puedo dominar y me tiene esclavizado, y hay alguien que tiene que romper ese poder. Sí. Ahí va, ven que vamos empezando a armar lo que es el concepto de salvación y el evangelio, ¿no? Que es lo que empezamos a hacer. Ahora, sigamos leyendo, miren, el verso 24, o sea, Jesús dice, ok, voy a salvar a esta persona que está oprimida por un poder. Verso 24, fue con él y lo siguió una gran multitud y lo apretujaban. Él iba caminando para salvar a esta chica. Verso 25, pero una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y había gastado mucho dinero, empeoraba, no mejoraba. Al oír acerca de Jesús, llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tan solo toco sus vestidos, ahí dice seré salva y acá sana. ¿Cuál de los dos es el concepto? Es la misma palabra, es Josué, o sea, cuando tradujeron el Señor nos salvará de nuestros pecados, es Josué. Pero acá... Ajá. Perfecto. Ahí está, pero el escenario son distintos, ¿no? El escenario son distintos, pero es así, es alguien oprimiendo a otra persona. Algo, un poder oprimiendo a otros. En el caso de Faraón, en el caso de Caín, en el caso de todo lo que hemos leído, en el caso del Nuevo Testamento, es una enfermedad producida por un poder que está oprimiendo a esta persona. Entonces esta persona es salvada de ese poder. Ese es el concepto. Sus padres. Exacto. Porque para los fariseos también había una expresión de hay un poder que está oprimiendo a esta persona que pecó. Entonces se merece esta enfermedad. Se merece estar oprimido. Ahora, miren lo que dice el verso 29, ¿no? Ella dijo, si tan solo toco sus vestidos, seré salva, seré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo, ¿qué dice? Quedó libre. Quedó libre, ¿se dan cuenta? Quedó libre. Eso es salvación. Quedó libre de la aflicción. Entonces para ellos la enfermedad era una opresión, era algo que estaba esclavizando a esta persona. Entonces cuando esta persona es sana, se libera de la aflicción. ¿Pueden entender el pensamiento de los escritores? Y mírenlo cómo termina verso 34. Le dice Jesús, hija, tu fe te ha... ¿Qué dice? Ahí dice salvado y ahí dice sanado. Es el mismo, pero es el mismo concepto de Josué. Tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Algo que te aflige. Y hay algo que nos aflige. Por eso, por ejemplo, en Santiago 1:20 dice, o 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, la maldad, acojan con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. ¿De qué nos puede salvar la palabra implantada? ¿De qué? De esa abundancia de malicia, o sea, de nuestra maldad. ¿Ven que Santiago está usando el mismo? La palabra implantada puede salvarlos de la maldad que hay no solo en ustedes, sino en todos. Y podríamos seguir hablando de Hebreos, bueno, tantos otros, pero ya no tenemos tiempo. Lo que estamos intentando hacer es, la primera pregunta fue, ¿qué es el Evangelio? Miren todo lo que dijimos de qué es el Evangelio. Y el primer concepto fue la salvación.
El Evangelio es ser salvos. Bien, pero a veces no sabemos de qué. O a veces no podemos explicar con nuestras propias palabras qué significó salvación para todo el conjunto de lo que es el Antiguo Testamento y podríamos decir el Nuevo Testamento también. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro concepto? Y ahí es donde nosotros tenemos que apegarnos a las Escrituras. Y miren lo que dice, copié un comentario de la aplicación de la Biblia, dice: salvación en el Antiguo Testamento no se entiende como salvación del pecado. Yo le agregaría, la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no necesariamente está apegada a la salvación del pecado, puesto que el término denota una amplia gama de sentidos relacionados con la liberación de alguien o de una condición como la aflicción, la opresión y la servidumbre. Es decir, salvarnos, obviamente que Jesús dice vino a salvarnos de nuestros pecados, pero la salvación está atado a un concepto muchísimo más amplio que tiene que ver con una liberación de la aflicción, liberación de que yo tengo el deseo de dañar a otro, como Dan, como Caín, que soy una víbora que estoy dispuesto a morder talones de caballos para hacer caer al jinete. ¿Entienden la figura? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver que el Evangelio es exactamente la buena noticia que involucra todo esto y es el poder. Por eso me fijé en estos dos, ¿no? La buena noticia de que alguien puede liberarnos del poder de la maldad, darnos la capacidad para dominar lo que no pudo hacer Caín, darnos la capacidad de dominar. Está la maldad ahí acechando a la puerta. Es un animal, es un dragón, es una víbora que quiere comernos. Pero hay un poder dado por Dios, y esto lo explica muy bien Efesios, ¿no? Ese poder que actuó para resucitar a Jesús de los muertos es el mismo que actúa, es dunamis, es la dinamita que actúa en nosotros para que nosotros podamos ser liberados de este deseo de querer dañar a otros, de este deseo de no amar a otros y de amarnos a nosotros mismos por encima de todas las cosas. Entonces el concepto narrativo de salvación, y eso es lo que nosotros intentamos desarrollar en nuestra congregación, que el concepto de salvación y del Evangelio es mucho más amplio de lo que muchas veces resumimos, ¿no? Y Jesús murió por nosotros en la cruz, y bueno, tenés que hacer una oración para recibir a Jesús en tu corazón y con eso ya está. Eso es muy acotado, muy sintetizado. El Evangelio es liberarme de todo esto. No, miren, ustedes dijeron victoria sobre la maldad. Yo ahora puedo tener victoria sobre la maldad, puedo ser libre de usar los recursos para dañar a otros. No puedo tener el poder. Obviamente hay un perdón, hay un arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? En este contexto, ¿de qué me tengo que arrepentir? Ahí va, de dejarme seducir por el pecado. Exactamente. Me tengo que arrepentir de usar los recursos que la maldad pone a mi alcance para dañar a otros, para hacer esa víbora como Dan, para hacer caer al jinete, para oprimir a otros. Exacto. Por eso, es bueno la aclaración de Ale, porque el concepto de la maldad no es simplemente hacer cosas que uno visiblemente dice, sí, esto es demasiado malo, sino que a veces cuando yo estoy haciendo algo que parece bueno, también termina siendo una expresión de la maldad, porque estoy pensando en mí mismo, porque estoy solamente y en exclusiva pensando en mis propios propósitos y no pensando en otros. ¿No? Por eso Jesús, como dice Hebreos, no tuvo en mente el oprobio y los golpes que iba a recibir, sino que vio más allá de que él iba a darnos liberación, salvación. Entonces el concepto, para terminar, el concepto de salvación que involucra el Evangelio es la buena noticia de que alguien vino a liberarnos de nuestros propios pecados, de nuestra propia maldad, de nuestro concepto egoísta, inclusive de este poder que para los escritores de ese momento, para los del Nuevo Testamento, es un poder que oprime a tal punto que puede hacer que yo esté enfermo, ¿no?
Para ellos, vieron que decía, y Jesús liberó a tal persona y fue sanada. Porque había algo que estaba oprimiendo y generaba una enfermedad. Y generaba un entorno de enfermedad. Porque todo lo que tiene que ver con la enfermedad, la muerte, las tinieblas, todo es el concepto que está atado a lo que vemos desde Génesis 1. Que ese es el concepto de, otra vez, el querer tener poder sobre otros. El querer ponerme encima de los demás. El creer que soy superior a otros. El pelearme, el distanciarnos, el dividirnos. El generar familias divididas, iglesias divididas. Hermanos divididos. La historia repite una y otra vez la cantidad de hermanos que se peleaban inclusive hasta en el vientre, ¿no? Expresando cómo la maldad nos va a buscar hasta lo más recóndito. Y nos está todo el tiempo dando esta facultad de aplicar esta maldad para dañar a otros. Sí, bueno. Por ninguna de ellas. Exacto. Ese es el concepto. Pablo dice, todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar por ninguna. Porque Dios nos ha puesto con autoridad para dominar, no a las personas. Porque nosotros creemos que tenemos autoridad y podemos dominar al resto. No, Dios nos dio poder para dominar a la maldad y así poder servir a las personas. Y así poder amar a las personas. Así poder tener misericordia y compasión por otros. Pero si la maldad me domina, no puedo hacer todo esto. Entonces no me tengo que dejar dominar a ninguna de ellas, porque mi objetivo es servir a otros. Entonces, en síntesis, el Evangelio, también tendríamos que haber visto el pecado, pero bueno, el pecado tiene que ver con esto también. Pero el Evangelio es la buena noticia de que alguien viene a salvarme con su poder de la propia maldad que nosotros mismos generamos. Por eso Jesús, cuando estuvo en la cruz, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Él respondió, cuando lo escupieron, él respondió igual. Cuando él lo estaban clavando, oró por él para que muriera con un poco más de tranquilidad. ¿Por quién oró? Por otros, por los que lo estaban asesinando oró. Entonces, ¿Jesús se dejó dominar por la maldad o él dominó la maldad? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando él se deja asesinar y permite que la muerte, él está absorbiendo todo nuestro deseo de maldad que tenemos, lo absorbió él en su propio cuerpo. Él pudo dejarse asesinar para demostrar que él tiene dominio sobre la maldad. Él no usó el recurso. Y Satanás le ofreció todo, ¿no? La maldad le ofreció todo, pero él no se dejó dominar por nada. Y él pudo expresar un amor sin igual, porque él no se dejó gobernar por la maldad. Esa es la gran y buena noticia del Evangelio, que Él tiene el poder y está el poder dispuesto para nosotros, para que nosotros hoy, simplemente a través de la sangre de Jesucristo, hoy nosotros podamos tener dominio y no dejarnos dominar por nada, pero no porque queremos hacernos importantes y que estamos por encima de los demás, sino al contrario, no nos dejamos gobernar por la maldad para expresar un amor sin igual como el que Jesús mostró por nosotros. Oramos. Señor, gracias porque a través de solamente tu Escritura podemos analizar y expresar estos conceptos que son tan profundos, que quizá muchas veces hemos confundido por la tradición, por preconceptos, por doctrinas que atraviesan nuestra vida y quizá desviamos un poquito del concepto de salvación, el concepto del Evangelio, el concepto de pecado. Pero cuando vemos la narrativa completa de las Escrituras, tu intención detrás de cada historia, vemos que claramente hay una especie de monstruo que está detrás de la maldad, impulsándonos a querer elegir estos recursos para dividirnos, para competir, para expresar la maldad. Pero vimos a alguien en la cruz clavado que a pesar del sufrimiento no usó ninguno de estos recursos, ni se dejó dominar por la maldad, sino que al contrario, con esta disposición de humildad, pudo dominar como no lo hizo Caín, como no lo hizo Adán, como no hizo ninguno de los antecesores. Y hoy ese poder que lograste en la cruz está disponible para nosotros, para que podamos vivir de verdad amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, buscando el beneficio de los demás, no compitiendo. Tenemos esa inclinación continua de decir, yo quiero ser mejor que el otro, yo quiero estar por encima de los demás. Ayúdanos, Señor, a liberarnos
a no dejarnos dominar por nada de lo que acabamos de contar. Por tu poder, por tu gracia y en el nombre de Jesús. Amén.